Buenas noches. Si usted está indignado porque percibe que nunca ha habido niveles de corrupción tan altos como los actuales en nuestro país, no es el único. Si usted cree que el Estado no tiene una real y auténtica voluntad de acabar o al menos minimizar la corrupción, tampoco es el único. Como usted, muchos de los colombianos piensan igual. Los recursos que nuestros servidores públicos manejan no son del Estado, realmente son de ustedes. Salen de los impuestos que usted paga, regalías y otras fuentes. Es obligación del Estado garantizar que se administren bien, que no se roben ni un solo peso. Pero eso no está pasando. ¿Quién está pagando las consecuencias? Usted. Es por eso que Séptimo Día les presentará este especial de 3 entregas. Esta noche, la primera. En las últimas décadas hay una guerra que no se ha podido ganar. La guerra contra la corrupción, que ha permeado cada rincón de nuestra geografía y es la protagonista de lo que hoy llamamos el cáncer de la democracia. A la lucha contra la corrupción. Esta es una prioridad y será una prioridad del gobierno y tendrá que ser una prioridad también de la Fiscalía, de los órganos de control, de toda la sociedad. Los colombianos están cansados de muertes por hambre, de trampas en la contratación, de sobornos de funcionarios, de ineficiencia judicial. Mientras la corrupción avanza como una gacela, la institucionalidad avanza con la velocidad de un mamut. La corrupción es prácticamente un estilo de vida en nuestro país. Muchos lo ven como normal. Ese espíritu individualista y de beneficio individual explica en gran medida su tendencia a ser corrupto y a aprovechar oportunidades. La víctima, usted, el ciudadano. ¿Y cómo le fue al anterior alcalde? No, súper bien, se tapó de plata y se fue para Ibagué, vivir sabroso. Sin agua no podemos vivir, no hay vida, no hay futuro. Ya se sabe cuáles son las regiones más corruptas, donde las contrataciones se hacen a dedo, donde no hay licitaciones, donde los favores políticos están por encima de las necesidades de la población. Estos temas de corrupción pública en los entes territoriales es porque en Colombia estamos en una crisis de valores. Se calcula que más de 8 billones de pesos anuales le cuesta la corrupción a nuestro país. Empresas que tienen como razón social eventos artísticos y terminan haciendo vías. Hay una percepción en la población de que el Estado no tiene una verdadera voluntad para batallar la corrupción. Debería haber más supervisión de los organismos de control, Fiscalía, Procuraduría. Preocupa que muchas leyes no se aplican. Funcionarios que no responden por sus delitos ni devuelven lo que roban. Es aquí, en las campañas políticas, donde comienza todo para muchos candidatos. Para muchos es evidente que los avivatos que los financian esperan favores a cambio. Allí comienza el desangre. Campañas a gobernaciones que cuestan 50.000 millones de pesos o 60.000, y campañas para alcaldes de capital que cuestan 5.000, 8.000, 10.000, 15.000 millones de pesos y hasta más. Hay más de 50.000 denuncias contra la corrupción, pero menos de 2.000 condenas. La mitad son impunes y las sentencias de los pocos detenidos son bajas. Y quienes quieren denunciar no lo hacen por temor. Los matan, los asesinan, les matan a los hijos. Terrible, la situación de los periodistas de provincia en Colombia es espantosa. De la asesinada periodista Flor Alba Núñez. La joven fue asesinada a sangre fría. Si bien hay una cantidad de funcionarios públicos corruptos, su mentalidad es compartida con muchos ciudadanos de a pie. Es mejor ser vivo que bobo, ¿creen? Y tienen una larga lista de justificaciones para incumplir la ley. Hacer trampa en el colegio, pagarle a un funcionario público para que le haga un trámite, o como es pagarle a un policía para que no le cobre una multa, pero todo eso es corrupción.
Aquí muchos hablan de sus derechos, pero pocos hablan de sus deberes y obligaciones. Este desbalance de valores fomenta la corrupción. Séptimo Día realizó varios experimentos para mostrar esos pequeños actos de corrupción. ¿Una gota de agua para beber? Pues Paula Rojas viajó hasta La Guajira. Municipio de Camarones, en La Guajira. Diego Bauque estuvo en el Tolima. Con que hay 65 millones de pesos que en efecto... Juan Guillermo Mercado en Cundinamarca. Manos de poderosos funcionarios. Alejandra Rodríguez viajó hasta el Magdalena. Ciénaga Magdalena no es la excepción. Y no hay que ir muy lejos para observar cómo operan algunos funcionarios, porque en Bogotá, Andrea Santa identificó casos. Entre todos, les mostrarán cómo la corrupción está metida prácticamente en todos los sectores públicos de Colombia. La idea es que a través de este especial de 3 entregas, ustedes entiendan la esencia de los 5 delitos más comunes de corrupción. Colombia corrupta. La concusión es uno de los delitos de corrupción más comunes en Colombia. Lo cometen funcionarios de todo tipo. La víctima podría ser cualquier ciudadano presionado para pagar y violar la ley. Violar esa ley muchas veces termina perjudicando a un tercero. Andrea Santa identificó un caso típico aquí mismo en Bogotá. Y le preguntamos a Andrea, exactamente, ¿qué es concusión? ¿Cómo funciona y quiénes son los funcionarios que más cometen estos casos de concusión? Manuel Malú, un funcionario público, comete concusión cuando, abusando de su cargo, exige o pide dinero a un particular. La mayoría de casos en Colombia involucran a policías, jueces, fiscales y funcionarios de las alcaldías, como ustedes verán a continuación. ...28 años lleva Fidel Espitia peleando junto a más de 200 familias por este lote. 250 familias, entregamos unos aportes de ahorros propios, se compró ese lote en 10 millones de pesos. Agrupados en la que llamaron Colegio Asociación San Luis, tenían el sueño de construir su casa propia. Por la palabra colegio empezó un problema. Se equivocaron, llamaron colegio a lo que era un proyecto de vivienda, pero parecía que era solo cuestión de reemplazar un nombre. Se creó la Corporación para la Vivienda Fénix. Pero el problema se agrandó porque en los trámites, según Fidel, confiaron equivocadamente en 10 personas para representar a las 250 familias. Después de que nos hicieron firmar, nos engañaron, se quedaron 10 personas de la Junta Directiva con ese lote. Quienes, según Fidel, se aprovecharon de los títulos del lote y lo pusieron en venta. Le vendieron el lote en 5.200 millones de pesos. No llamaron a las 250 familias, simplemente ellos se adueñaron de esa plata. Instauraron una demanda civil. Hemos acudido a todas las instancias donde podamos demostrar que a nosotros nos engañaron y nos quitaron ese lote. Pero según Fidel, a las 250 familias nadie les puso cuidado. Su caso parecía perdido. Hasta que este año escucharon que existía otro camino. Llegó a nuestros oídos y a nuestra asociación la vía policiva. Fue así como Fidel conoció a Aminta Cuervo, una funcionaria pública que trabaja para la alcaldía de Chapinero y a su vez tiene relación directa con los inspectores, funcionarios que hacen las veces de jueces. Que tiene muchos amigos por dentro con los inspectores de policía y autoridades que nos pueden ayudar a recuperar. ¿Ella qué les promete? Que podía hacer la querella, una querella policiva en la cual se compromete a que nos ayuda a restituir la tierra. Pero lo que sorprendió a Fidel fue la petición que la funcionaria pública Aminta Cuervo le hizo a cambio. Nos exigió 2 millones de pesos, que nosotros teníamos que ser conscientes que todo funciona con plata. Según expertos y juristas consultados por Séptimo Día, la funcionaria pública Aminta Cuervo estaría cometiendo el delito de concusión al haberle pedido dinero a don Fidel.
quien, sospechando un engaño, se comunicó con nuestro equipo periodístico. Con la intención de mostrar que la funcionaria Aminta Cuervo le estaba pidiendo dinero, Fidel la citó de nuevo a comienzos de noviembre en una cafetería de Bogotá. Vamos a entender usted y yo. Yo ya no entiendo Lo que ella no sabía era que estaba siendo grabada. Yo leo, estudio mil proyectos. Sí, y 6 meses son 2 millones de todo el estudio y toda esta gente. Y asegura un supuesto enlace con los inspectores. Ellos se cuidan mucho. Ante la petición, Fidel y las familias se comprometieron a reunir el dinero. Pero Fidel no es el único al que esta funcionaria pública le ha pedido plata a cambio de presentar demandas policivas. Miguel Ángel Ruiz dice que es el dueño de los terrenos que hacen parte de un humedal de Bogotá, donde tenía funcionando un concesionario de automóviles. La alcaldía me selló por uso de suelo indebido. A esto se sumó que una banda criminal, según él, se apoderó del lote, razón por la cual interpuso una demanda policiva en esta inspección de Suba en el año 2013, momento en el que se encontró con la funcionaria Aminta Cuervo. ¿Le pide a usted directamente dinero? Sí, me pidió 20 millones de pesos. ¿Ella qué le prometía a cambio? Sacar el fallo a favor mío. La petición de Aminta, tanto para Fidel como para Miguel, fue similar. Lo primero es que hay una comisión por lo menos alrededor del 10%. Y que adicional de eso, debo alistar unos 50 millones de pesos. Miguel no accedió a darle dinero. Como usted decide no pagar este dinero, cuando viene el fallo, ¿cuáles fueron las consecuencias? Sale en contra. Aminta Cuervo me lo confiesa. Me dice, sí, como tú no cumpliste, pues los otros sí cumplieron. Por su parte, Fidel, representando a las 250 familias, llegó con los 2 millones de pesos el pasado 11 de noviembre a esta cafetería de Bogotá. Y si yo empiezo confiando en ustedes, ustedes en mí están jodidos. Yo no te conozco. La funcionaria pública Aminta Cuervo recibe 2 millones de pesos. Eso no En su mano tenía 2 millones de pesos que incluyen el contacto con el inspector. Pues. Si no pagamos, no tenemos nada. Días después, la funcionaria Aminta Cuervo les pidió más plata. Lo que ellos dijeron es que como hay que meter 3 demandas a la fiscalía, que había que alistar como 15 a 20 millones de pesos para comprar allá. Presionando con que la disputa por el terreno no les será fácil. No están tratando con unos ángeles de la guarda, están tratando con tierreros profesionales. ¿Y nosotros por qué tenemos que pagar a una autoridad que se supone que está para que ayude al ciudadano? Para contestar la pregunta de Fidel, buscamos a la funcionaria Aminta Cuervo. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo está? La señora Aminta, ¿es usted? Sí. ¿Cómo le va? Muchísimo gusto. Mi nombre es Andrea Santa, yo soy periodista del programa Séptimo Día de Caracol Televisión. ¿Usted está autorizada como funcionaria pública a hacer este tipo de trabajo, señora Aminta? No. ¿A usted le parece que un funcionario público puede pedir dinero a cambio de las asesorías o los trabajos que haga aparte? Estoy pidiendo dinero. Pues ya le di 2 millones de pesos en lo que hablamos y ahora me pidió 20 millones de pesos Yo no le he pedido nada. Sí lo hizo y esta es la prueba. Eso no es problema. En su mano tenía 2 millones de pesos que incluyen el contacto con el inspector. Pues. Señora Aminta, usted recibió 2 millones de pesos. ¿Usted como funcionaria pública considera que debería recibir 2 millones de pesos? Señora Aminta. No es debido, señora, y discúlpame, pero yo no he hecho absolutamente nada malo. Me pidió una asesoría, yo le estoy cobrando por la asesoría. Señora, una asesoría y el estudio vale. Yo estudié para asesorar a la gente, no para quitarle ni para robar ni a nadie. Pero usted como funcionaria pública no puede cobrar por esto que está haciendo. Discúlpeme, ¿Usted sabe que esta esto es manera, corrupción? Pero no está haciendo nada mal. ¿Usted sabe que es un delito que se llama concusión? Es una asesoría, señora, y no se trata nada. Resaltamos que rechazamos cualquier acto de corrupción. El secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe, es el ente superior de la alcaldía donde trabaja Aminta Cuervo. Hay un presunto delito que la administración debe obligatoriamente investigar y es por eso que además daremos todos los elementos a los organismos de control, incluyendo la Fiscalía, y esperamos tener la resolución lo más rápido posible. Esperamos recoger mayor información sobre cómo funcionan estos grupos de personas que se unen con este propósito.
Si ante la justicia se logra demostrar que la señora Aminta Cuervo cometió el delito de concusión, deberá someterse a un castigo que en Colombia va desde una sentencia entre 6 y 10 años en prisión hasta multas, destitución e inhabilitación ante cargos públicos. Según el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, el 12% de las sanciones interpuestas a funcionarios públicos corruptos entre 2008 y 2015 corresponde al delito de concusión, que con mayor frecuencia es cometido por agentes de tránsito, fiscales, funcionarios de alcaldías, jueces y policías. Elmer José Montaña, ex fiscal y abogado penalista. En Colombia la corrupción no es solamente una práctica común, podríamos decirlo que hace parte de la cultura de los colombianos. Para el colombiano es mucho más fácil torcer el camino, darle dinero a un funcionario público para que haga o no haga, para que cumpla o no cumpla con su deber, que asumir con responsabilidad lo que a él le corresponde. Por supuesto, existen otros escenarios donde se presenta la oportunidad de cometer el delito de concusión por parte de un funcionario público. El llamado cartel de jueces de Palo Quemado es un referente del delito de concusión en el país. Induzca a alguien para que le dé dinero. Orlando Espitia Garzón es el director nacional de Fiscalías. Conoció de primera mano cómo el llamado cartel de jueces funcionaba, red en la que se cobraba entre 5 y 50 millones de pesos por una decisión judicial. Direccionaban el reparto de los asuntos a esos despachos para luego adoptar decisiones manifiestamente contrarias a la ley. 11 funcionarios judiciales terminaron salpicados, entre ellos los jueces Francisco Javier Borbón y Ricardo del Cristo Rodríguez, acusados de varios delitos de corrupción, entre ellos concusión. Desde la misma centro de servicios se solicitaba dinero a los abogados que tramitaban los asuntos relacionados con el procesado o el imputado respecto de quién se iba a tomar la decisión. Un duro golpe contra la imagen de quienes se supone son funcionarios intachables. Si no se cree en la justicia en un Estado de Derecho, entonces ¿en quién se va a creer? Casos como este o como el de la funcionaria Aminta Cuervo quebrantan la confianza en la justicia. Gente que ha fallecido y no vio su vivienda. El caso de Miguel prescribió, pero él insistirá en buscar medidas para recuperar lo que según él le pertenece. Hasta el último día de mi vida voy a seguir luchando para que se haga justicia. ¿Cuál es el deseo de estas 250 familias hoy en día? Simplemente recuperar nuestro terreno, nuestra inversión, nuestros esfuerzos. Pero una cosa es el deseo y otra muy diferente es la realidad que les tocó. El que no tiene plata, pues perdió. Ese es el resumen de nosotros. Es difícil comprobar concusión, ya que la iniciativa debe surgir del funcionario público y demostrarlo no es fácil. Hay casi 2.000 funcionarios sancionados. A partir de este momento, usted puede opinar con el hashtag numeral Colombia Corrupta. La gente se está quejando y dice que usted está cobrando por algunos servicios, que usted no está ejerciendo su labor como inspector, que es de conciliador, sino que usted tiene unas tarifas. ¿Usted qué le responde? El cohecho es el delito de corrupción más común. ¿Usted cómo puede ser víctima? Hay muchas formas. Una típica es cuando, sin saber, usted compra una botella de licor adulterado que le causó graves daños físicos o incluso la muerte. Es probable que su vendedor sobornó a un funcionario para poder venderla. Alejandra Rodríguez profundizó en el oscuro mundo del cohecho. Alejandra, ¿qué es exactamente el cohecho y cuáles son los funcionarios que más cometen este tipo de delito? Manuel Malú. Según el Código Penal, un funcionario público incurre en el delito de cohecho cuando recibe cualquier tipo de soborno por efectuar algún servicio que va en contra de sus funciones.
El cohecho es el acto de corrupción más común. Es el primer eslabón de una larga cadena que va dejando víctimas de todo tipo. Carlos Andrés Contreras, un joven de 36 años, es un ejemplo. La doctora llega y me dice, Carlos, usted ya sabe lo que le va a decir. Yo le digo, no, ¿qué es lo que me va a decir? ¿Qué es lo que me va a decir? Me dice, no, lo siento, pero usted ya no puede volver a ver. Carlos compró la botella de trago que hoy lo dejó ciego en un bar de Bogotá. En principio pensó que él era una víctima de una banda de delincuentes dedicadas a traficar con este tóxico licor. Lo que Carlos no sabía es que mientras los investigadores de la Fiscalía iban detrás de los cabecillas de estas bandas, descubrieron algo bastante preocupante. Policías recibían dinero de estas mafias. Orlando Spitia es el director nacional de Fiscalías. El papel o la actividad que desarrollaban dentro de la organización estos agentes de policía era escoltar los camiones o los vehículos en los cuales se transportaban estos licores adulterados. Esos eran los carros que salían de las fábricas de licor adulterado. Observen cómo los policías van a su lado, evitando que sean parados por otras autoridades. Es un claro delito que la policía reciba dinero de particulares en forma de soborno. Pero en este caso lo que más alarmó a la Fiscalía es que el peligroso mercado de trago adulterado estaba funcionando gracias a la colaboración de estos uniformados. Si no se confía en las autoridades públicas, entonces ¿en quién se puede confiar? Por ejemplo, esta fotografía revela cómo el policía recibe dinero por su trabajo. Sí recibían periódicamente dineros por este trabajo. Y en esta llamada interceptada por la Fiscalía, uno de los policías evidencia cómo se negocia cada cargamento que era protegido por ellos. Pásele por ellos a mi local, porque eso no trae nada, huevón. Bueno, y entonces... Pero a lo que diga el sargento, huevón, yo le voy a decir que hay eso. Dígame que hay eso, mano, rápido. No es un caso aislado. 4 de cada 10 procesos por corrupción están relacionados con funcionarios públicos que se dejaron tentar y recibieron dinero a cambio de un beneficio. Según el historiador Enrique Serrano, la raíz de este delito podría estar en la ley. Es un país permisivo, siempre lo ha sido. Y en un país permisivo pues se dan las condiciones para que unos pocos abusen del resto. La policía es una de las entidades más golpeadas por este flagelo. En los últimos 5 años, más de 5.000 uniformados han sido separados de sus cargos por investigaciones relacionadas con corrupción. En este delito no se gastan dineros públicos, pero el cohecho le hace un daño enorme al progreso del país porque alimenta la delincuencia. Elizabeth Ungar es la directora de Transparencia por Colombia. En temas como pobreza, como inequidad, como injusticia, como violaciones de derechos fundamentales, y en esa medida la corrupción es efectivamente un enorme obstáculo para el desarrollo. Pero el cohecho no solo se manifiesta de esta manera. Existen otras formas de soborno, como la que denuncian los habitantes en Ciénaga Magdalena. Ellos aseguran que el inspector de policía, Wilmer de la Hoz, pide dinero por trámites a los que ellos tienen derecho de manera gratuita. Luis Andreus asegura que perdió un pleito porque, al parecer, el inspector le pidió dinero a su contraparte para fallar a su favor. Yo creo que se presta para aceptar alguna clase de dádiva para actuar a favor de unas personas por dinero. Yo creo que él se presta para cohecho. De hecho, una de las víctimas, quien prefirió guardar su identidad, grabó al señor Wilmer de la Hoz un día que fue a contarle que tenía un problema con unas tierras. Le dijo que necesitaba su intervención como autoridad. Ante esta petición, el funcionario le explicó cuál era su lista de precios. La policía, la notificación, pero eso no le cuesta mucho. Me imagino que usted pagaba cualquiera 100.000 pesos
El inspector le pide a esta señora un cobro adicional. 4,5 millones. Pedir o recibir soborno para realizar funciones también es cohecho y tiene una pena que va de 4 a 8 años de cárcel. El día lunes hay una atenta aquí que me entrega el 50%. El 50% cuando vaya a pagar. En Colombia se estima que el 45% de los funcionarios públicos ha recibido en algún momento de su carrera una dádiva por beneficiar a un particular. Cuando se les preguntan cuáles son las razones para sobornar, digamos, la principal es porque agiliza trámites, porque se agilizan los trámites, y otra muy importante es porque si no, no puedo hacer negocio. Así como las olas de este océano, la corrupción golpea casi todos los rincones de Colombia. Y Ciénaga Magdalena no es la excepción. Respecto al inspector de policía Wilmer de la Hoz, la gente asegura que está cobrando por trámites que son gratuitos y perjudicando a quienes no pueden pagar. ¿Qué tendrá que responder este funcionario público respecto a las pruebas que Séptimo Día recolectó de su gestión? Doctor Wilmer, ¿cómo me le va? Alejandra Rodríguez del programa Séptimo Día, ¿cómo está? La gente se está quejando y dice que usted está cobrando por algunos servicios, que usted no está ejerciendo su labor como inspector, que es de conciliador, sino que usted tiene unas tarifas. ¿Usted qué le responde? Nosotros aquí no manejamos ninguna tarifa. No. El servicio de la inspección única de policía es un servicio gratuito. Una de las personas que nos suministró este video es usted, ¿cierto, inspector? ¿Cómo responde usted a esta prueba? Sí, ya sé de dónde vienes. Ya sé de dónde vienes. De Séptimo Día, sí, ya le dije. No, que sé cuál es el problema. Sí, aquí estuvo una señora puntual preguntando por una diligencia en una cerca por allá por Palmor. Yo le decía que se buscara un profesional del derecho. Que el profesional del derecho oscilaba. Pensaba yo que podía cobrarle 500.000 pesos por un trabajo de querella. Pero usted dice textualmente, yo por mi trabajo cobro 500.000 pesos. Yo le dije que un abogado le podría cobrar a ella hasta 500.000 pesos para hacer una querella. Exactamente, usted dice, yo por mi trabajo cobro 500.000 pesos. Y sigo insistiendo. ¿A qué trabajo se refiere? Sigo insistiendo, le estoy diciendo, ya me decía, ¿cuánto me puede cobrar un abogado por eso? Y usted dice, yo por mi trabajo. No, un abogado te puede cobrar a ti. Pero en el video se escucha totalmente diferente, doctor. Bueno, de pronto ya lo malentendió. Con todo respeto, ¿no le parece que esa explicación está un poquito reforzada? No, reforzada no. Usted está manifestando durante toda una cámara escondida que usted cobra. Tenemos víctimas que dicen que usted cobra por servicios que deberían ser gratuitos. Tú la quieres reforzar. La imagen es muy clara. Bueno, exacto, tú la quieres reforzar y yo a las autoridades le doy la explicación. Lo que pasa es que tú lo que quieres entender es que yo tenga que levantarme de este despacho a salir a atender a un usuario y hacerle una demanda de querella cuando yo no estoy obligado a eso. Entonces como no está obligado, ¿por eso le cobra? No. Sigo que no estás insistiendo en una situación que no. Es su palabra contra su palabra, básicamente, porque es usted hace unos días diciendo una cosa y ahora diciéndome otra muy diferente. La insinuación que se diga de que cualquier profesional del derecho le cobre 500.000 pesos por una querella es aterrizoria. Hay abogados que cobran más. Pero yo no lo podría hacer. Usted es un funcionario público que no puede cobrar. Es que yo no le estoy yo no le estoy cobrando, estoy interpretando lo que ella me preguntaba. ¿Qué pasa si este material es conocido por las autoridades, inspector? ¿Estaría igual de tranquilo? No, a mí me toca presentar. ¿Se mantiene en su posición? A mí me toca presentar el informe respectivo a la Procuraduría, a la Personería. ¿Usted cobra sí o no, inspector, por hacer trámites que deberían ser gratuitos? Te lo he dicho y te lo he reiterado 50 veces y esta es la 51 que te la reitero. Nosotros aquí no cobramos por el servicio prestado a la inspección de policía. El día lunes hay una atenta aquí que me entrega el 50%. Y el 50% cuando vaya a pagar.
Muchos de estos casos ni siquiera llegan a ser denunciados. La gente termina cediendo a la presión y entregando su dinero. O peor aún, perjudicado por alguna decisión arbitraria porque otro sí le pagó al funcionario. Y en los grandes hechos de corrupción hay dos. Como dice el dicho, para bailar tango se necesitan dos. Todos de alguna manera tenemos la posibilidad de ser víctimas de la corrupción, pero también en mayor o menor grado tenemos la posibilidad de impedir hechos de corrupción, de denunciarlos y de no aceptarlos socialmente. Respecto al caso del inspector de Ciénaga, Wilmer de la Hoz, fuimos a buscar al alcalde Edgardo Pérez, su superior. Aunque no se encontraba a través de sus asesores, prometió recibirnos y tomar acciones respecto a la denuncia. Somos del programa Séptimo Día, estamos buscando al alcalde Edgardo porque tenemos una denuncia de corrupción muy grave y queremos ponerla en conocimiento de él. Finalmente, el alcalde no nos atendió, pero envió el siguiente comunicado. El alcalde Edgardo Pérez Díaz le ha solicitado de manera formal a la Oficina de Control Interno iniciar una investigación al funcionario Wilmer de la Hoz. En el caso de los policías, el pasado 17 de noviembre, los uniformados fueron capturados. Harold Rojas, Laurencio Durán, Álvaro Corzo, José Romero, Edwin Álvarez, Víctor García y Johnny Díaz Guerrero serán procesados por los delitos de corrupción de alimentos, cohecho y concierto para delinquir. Podrían enfrentar penas superiores a los 10 años de cárcel. Las cámaras de Séptimo Día estuvieron en la primera audiencia de su proceso. ¿Ustedes recibían dinero de empresas criminales? ¿Qué le responden a ustedes a las personas que quedaron ciegas por culpa del licor adulterado que ustedes ayudaron a traficar? ¿Por qué recibían dinero de parte de bandas criminales si ustedes son funcionarios públicos? Los sueldos de los funcionarios públicos salen de nuestro bolsillo. Por eso preocupa y alarma que un número importante de estos empleados están utilizando sus cargos y su poder para alimentar la terrible y triste maquinaria de la delincuencia. Si bien muchos uniformados fueron retirados de sus cargos por este delito, muy pocos pagan cárcel. En los últimos 3 años, según cifras del INPEC, se reportaron 1.683 condenas por este delito, de las cuales actualmente hay 661 condenados en domiciliaria y 1.222 intramural. Ya regresamos. Los otros entrevistados han dicho, es que yo sé que esa plata, esos 1.300 de diferencia, se los roba el Estado. ¿Usted opina igual? Es posible. Pero no hay que dejar de hacer las cosas correctas y pues bueno, la conciencia de cada quien, ¿no? En esta investigación han visto cómo el servidor público puede ser corrupto. Somos rápidos a la hora de señalarlos con repudio, pero algunos comportamientos cotidianos de nosotros también se pueden catalogar como corruptos. Casi todos somos culpables. Sobornar un agente de tránsito para evitar una multa, pagarle a un tramitador para acelerar un proceso, el uso de palancas para conseguir algo, son apenas algunos de los muchos ejemplos que justificamos como necesarios para salir adelante. La forma colombiana de hacer las cosas, o con el pretexto de así funciona el sistema. Diego Wauke hizo un experimento hace poco. Es posible que usted se vea reflejado. Nos encanta decir que los políticos, las autoridades y los funcionarios públicos son corruptos. Pero ¿usted se ha mirado al espejo? Quizás en su día a día comete pequeños actos de corrupción y no lo nota. En un restaurante del norte de Bogotá hicimos este breve experimento. Esta actriz es una cajera que les dirá a los clientes que pueden pagar el almuerzo de 2 maneras. Con recibo cancelaría 9.300, que es un impuesto que se le cancela al Estado. Y sin recibo costaría de 8.000 pesos. ¿Cuántos pagarán la cuenta con el impuesto al Estado? Pero desean con el recibo o sin recibo. No necesitamos el recibo. Yo no necesito el recibo. No, yo no necesito el recibo.
Sí. El hecho de que nosotros aquí 20.000 personas estamos pagando con el IVA, no creo que vaya a mejorar la situación de este país. Exacto. Así de sencillo. Sencillamente porque consideramos que no se han reflejado los impuestos en lo que nosotros vemos que avanza el país o en lo que avanzan las vías. ¿Con recibo o sin recibo? No, nunca me han dado recibo. ¿Le duele que esa platica no le llega al Estado, esos 1.300 pesitos? Pues sí, claro, porque nosotros mismos nos quejamos, ¿sí? Y entonces en esa parte no estamos contribuyendo, algunos, ¿sí? ¿Considera que falló entonces un poquito ahí? Fallé ahí. Esta mujer, este hombre y este otro señor pagaron, pero sin incluir el impuesto al Estado. Si el Estado invirtiera bien la plata, de pronto hasta así se podría hacer, pero hoy día la corrupción, la plata que uno aporta con los impuestos, no la están invirtiendo como debería ser. Excusas. Pues no me duele porque los de cuello blanco se quedan con ella. Justificaciones. Y si lo correcto era pagar el impuesto, ¿por qué esta vez no lo hizo? Pues es que es la primera vez que nos pasa eso. Pretextos. ¿Hacer ese tipo de maniobra es también ser uno corrupto? No es corrupto porque yo estaría, diariamente se me estaría aumentando los gastos de mis almuerzos. ¿Alguno pagará el almuerzo con el impuesto al Estado? Sobre las 3 de la tarde, este hombre se convirtió en la excepción. Pues la decisión la toma usted. Pues tenemos entonces ¿Con el recibo? Listo, perfecto. Los otros entrevistados han dicho, es que yo sé que esa plata, esos 1.300 de diferencia, se los roba el Estado. ¿Usted opina igual? Es posible, pero no hay que dejar de hacer las cosas correctas y pues bueno, la conciencia de cada quien, ¿no? El peculado es uno de los actos de corrupción que contribuye al subdesarrollo y abandono de muchos pueblos del país. Diego Guauque investigó el tema. En mi concepto sí fue un alcalde corrupto. El actual alcalde de Villahermosa, Tolima, algunos concejales y habitantes no dudan en tildar de corrupto al exalcalde Carlos Evelio Herrera. La peor administración que he conocido en la historia del municipio. Dicen que tienen pruebas que demostrarían que Carlos Evelio Herrera y su secretario de Hacienda, Augusto Flores Lozano, cometieron peculado. Para que la gente lo entienda, es un robo. Que se hayan perdido 1.300 millones de pesos en este municipio tan pobre, eso es una catástrofe. Para que llegue así, con todo respeto, un sinvergüenza a llevarse la plata. El actual alcalde dice que usted es un corrupto. No, le daré mis explicaciones, me daré las explicaciones a los entes de control y no le voy a responder más porque es una falta de respeto. ¿Cuál ha sido el papel del gobernador del Tolima en esta polémica? ¿Es sano para la gobernación contratar 2 personas con esas investigaciones tan delicadas por actos de corrupción? Soy Diego Guauque y el próximo domingo les tendré la investigación completa acerca de un posible peculado, un delito que contribuye a una Colombia corrupta. Eso la próxima semana. Por otro lado, muchos funcionarios públicos corruptos se lucran cuando cometen el delito de tráfico de influencias. Juan Guillermo Mercado investigó el fenómeno. En Colombia hay un cáncer que está carcomiendo nuestras arcas. En licitaciones, no se escoge al mejor, sino a quien tiene amigos. Indignación porque pues uno paga los impuestos y todo y ellos roban y roban y roban. El dinero de todos. Todos los colombianos están en riesgo. Lo que acarrea tener un carro y ver sus calles vueltas nada, y todo es por corrupción. Es una firma seria. Ve hoy cómo los supuestos corruptos trafican influencias. La Contraloría acaba de condenar al exalcalde Samuel Moreno y a los Nule con una millonaria multa. En el Congreso. Dejemos que ellos intervengan y preguntan. En la justicia. A través de sus contactos pudiera mover sus influencias en la Corte Constitucional. El próximo domingo les mostraremos un caso. ¿Para ustedes esto es un tráfico de influencias? Sí se benefició. ¿Usted qué siente que que le hayan regalado este lote a un rico? Sabe que directamente a una persona que verdaderamente la necesitara. ¿Es una vergüenza para usted que haga eso un alcalde en ejercicio actualmente? Pues claro. Soy Juan Guillermo Mercado y el próximo domingo en Séptimo Día les tendré la completa investigación de este delito, que contribuye a una Colombia corrupta.
Esa y la investigación sobre peculado de Diego Guauque el próximo domingo en la segunda parte de este especial, Colombia corrupta. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Y si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a travodía.com. Nos vemos el próximo domingo en Séptimo Día.